Cuando el último barco se perdió en el horizonte, quedaron mujeres, niños y un solo hombre adulto en la isla. Ese hombre no organizó un rescate, no protegió a nadie, no intentó reconstruir nada. Entendió algo simple y terrible. Ya no había nadie que pudiera detenerlo. Y se proclamó rey. Pero antes de llegar a él, hay que entender cómo una isla puede convertirse en una trampa. Cómo un país puede mandar a personas a defender una bandera y después olvidar que esas personas seguían respirando debajo de ella. Registro 001. Clipperton. Desde una voz sin rostro, para una mente sin tiempo. Esto es Archivo 42. Clipperton es un atolón en el Pacífico, es decir, un anillo de coral alrededor de una laguna interior, una mancha blanca, mínima, perdida a más de 1000 kilómetros de la costa mexicana. Desde arriba puede parecer hermosa, pero desde adentro es otra cosa. No tiene ríos, no tiene campos, no tiene sombra suficiente. El agua depende de la lluvia, la comida depende de un barco, la vida depende de que el mundo no se olvide de mirar hacia ella. Y aún así, a lo largo de la historia varios países han peleado por ella. No por sus playas, no por su gente, por guano, es decir, excremento de aves, acumulado durante años, fertilizante, lo que significa dinero, la clase de riqueza absurda que convierte una roca seca en un asunto diplomático. Francia entonces la reclamó, Estados Unidos se acercó, pero México también la consideraba suya. Y entonces Clipperton, que parecía demasiado pequeña para importar, se volvió como un símbolo. Aunque no hubiera cultivos, no hubiera agua corriente, aunque vivir ahí fuera desde el principio una condena con forma de misión, había una bandera que defender. A inicios del siglo XX, México envió gente a habitarla, soldados, algunas familias y un farero. El encargado era Ramón Arnaud, un militar con una orden clara, sostener la presencia de México en aquel pedazo remoto del Pacífico. Pero una bandera no se sostiene sola, necesita comida, agua y barcos. Durante un tiempo, esos barcos llegaban constantemente, traían provisiones, medicinas, noticias, traían algo todavía más importante, la prueba de que la isla no había sido borrada del mundo. Había hombres, mujeres, niños, rutina, casas pobres, pero casas. Y en medio de todo estaba el faro, una luz encendida para decirle al océano que ahí había presencia humana. Eso es lo más extraño de esta historia. No empezó como una pesadilla, empezó como un trámite, como misión y como cumplir un deber. Como muchas tragedias que son firmadas por personas que nunca tienen que dormir en donde mandan a otros. El problema fue que en algún momento de 1910 estalló la Revolución Mexicana. El país que había enviado a esos hombres a defender una isla empezó a romperse desde tierra firme. Guerras internas, gobiernos que caían, rutas cortadas, prioridades nuevas. México tenía incendios más cercanos y Clipperton estaba demasiado lejos. Y lo lejano, cuando es difícil de sostener, suele volverse invisible. Los barcos empezaron a tardar, luego de plano dejaron de llegar. La colonia quedó acostumbrada a medir su esperanza viendo el horizonte o la línea del mar. Cada mañana alguien miraba hacia ese punto, cada tarde alguien volvía a mirar, pero nada, solo agua, solo aves, solo el mismo círculo de coral cerrándose alrededor de ellos. No sé si para bien o para mal, pero no murieron de inmediato. Eso habría sido mucho más simple. La isla todavía ofrecía pequeñas formas de sobrevivir, algo del mar, algo de las aves, pero había un enemigo más impaciente que el hambre, el escorbuto, la falta de vitamina C. Hoy suena como a una palabra vieja, casi médica y casi limpia. Pero en una isla sin frutas, sin verduras, sin provisiones frescas, el escorbuto no era una palabra, era una cuenta regresiva. Primero se presentaba como cansancio, después dolor, encías enfermas, heridas que ya no cerraban, cuerpos que se apagaban mientras todos seguían mirando hacia el mar. No hizo falta que llegara un ejército enemigo a reclamar la isla. La isla misma mostraba un tiempo límite para dejar de ser habitable. Y si en ese tiempo limitado las provisiones no llegaban, la muerte era la que se asomaba. Lo increíble es que hubo un momento en que pudieron irse. Un barco estadounidense llegó a Clipperton y ofreció llevarlos de regreso hasta tierra firme, pero el capitán Arnaud se negó. No quería abandonar su puesto sin una orden directa de sus superiores. Para algunos eso se puede llamar honor, para otros fue su sentencia. Para la historia fue una de esas grietas donde el deber y la condena se parecen demasiado. Arnaud no se quedó porque la isla fuera su hogar, se quedó porque obedecía. Y a veces la obediencia es solo otra forma de quedarse atrapado mostrando una buena cara.
La guarnición se quedó, las familias se quedaron y la isla siguió haciéndose cada vez más pequeña, cuando menos en apariencia. Y mientras todos miraban el horizonte esperando un barco, alguien empezó a mirar otra cosa. El farero, Victoriano Álvarez. Al no ser militar, estaba en el rango más bajo de la cadena entre los hombres, sometido a tareas que lo obligaban a cumplir la voluntad del capitán y de sus subordinados. Es natural que Victoriano empezara a ver con ojos distintos a los habitantes de esa isla. Poco a poco los hombres empezaron a morir. El escorbuto se llevó a varios, la desesperación se llevó a otros, hasta que un día, en medio del hambre, la desesperación y la poca esperanza, apareció un barco en el horizonte. Esta vez no era un rumor, no era una nube, no era una alucinación nacida del hambre, era una embarcación real. Después de tanto silencio, el mundo parecía haberles respondido. Ramón Arnaud juntó a los últimos hombres que aún podían ponerse en pie. De lo que pudieron rescatar, tomaron una embarcación pequeña e intentaron alcanzarlo. Querían pedir ayuda, querían romper el encierro, querían hacer que alguien, por fin, los escuchara. Pero el mar alrededor del atolón no era una salida, era más bien un muro. Las olas se rompían en contra del arrecife, la corriente los empujaba. El agua que parecía salvación también sabía cerrarles las puertas. Arnaud y los hombres, ante la mirada de sus familias, murieron ahogados cuando una ola volteó su pequeño bote. El barco siguió su camino, ni siquiera los notó. Quizá nunca los vio o quizá no entendió las señales. Quizá desde cubierta, Clipperton no parecía como una tragedia, solo una mancha blanca en medio del Pacífico. Y así la comunidad perdió a su último jefe legítimo. Solamente quedaron mujeres, niños y el farero. Victoriano Álvarez, el último hombre adulto en Clipperton. Hay historias que llaman loco a Victoriano Álvarez, como si esa palabra fuera suficiente, pero a veces esa palabra solo sirve para no mirar a detalle lo verdaderamente incómodo. Álvarez no inventó el abandono, no rompió los barcos y no creó una revolución, no decidió que México dejara de mirar hacia Clipperton, pero cuando todo eso ya había ocurrido, entendió una cosa horrible. El mundo había salido de la isla, y mientras el mundo no volviera, él podía ocupar su lugar. Se proclamó el rey. Rey de una isla sin reino, rey de una comunidad rota, rey sobre mujeres y niños que ya habían perdido a sus padres, su salud, comida y toda esperanza. A partir de ahí, Clipperton dejó de ser solo tragedia de aislamiento, se convirtió en algo peor, una historia sobre lo que hace el poder cuando ya no hay testigos. Álvarez abusó incontables veces de las mujeres, las amenazó, las golpeó y usó el miedo como ley. No hace falta adornarlo de más ni convertirlo como en un monstruo de cuento, hace falta llamarlo como lo que es, un humano tremendamente horrible. Un hombre real, en una isla real, aprovechando que nadie vendría. La civilización no siempre se derrumba con explosiones, a veces se retira en silencio, cuando se va la última esperanza. Primero dejaron de llegar los barcos, ya no había medicinas, comida, y lo último que se fue la autoridad. Y las mujeres se dieron cuenta que para ese momento ya no quedaba ley, solamente imperaba la fuerza. Para ellos, sobrevivir ya no solo era encontrar comida, era medir cada palabra, cada gesto, cada distancia, cada día. Clipperton ya no era una misión mexicana, ya no era un puesto militar, ya no era una disputa diplomática, era un puñado de mujeres y niños sometidos a la autoridad del único hombre que quedaba, y ese hombre se había convertido en un peligro enorme, pero ellas seguían vivas, y los que están vivos son los que tienen las decisiones en sus manos. Poco a poco, las mujeres, dentro de sus visitas obligadas al faro, empezaron a mover los objetos del lugar, en un intento quizás torpe de desorientar al rey. El plan ya estaba en marcha, no por gloria, no por una venganza teatral, por supervivencia, por los niños y por ellas, porque llega un punto en que seguir esperando también es una forma de morir lentamente. Una mañana, mientras el rey dormía, una de las mujeres abrió la puerta del faro, dejó entrar a las otras 3, y entre las 4 lo atacaron con lo que tenían, un martillo, un objeto afilado y una decisión que llevaba meses formándose en silencio. No vale la pena entrar en más detalles. Álvarez murió. El rey de Clipperton terminó sin corona, sin reino y sin nadie que le llorara. Y entonces ocurrió algo que parece escrito por alguien con un sentido muy cruel de la ironía. Esa misma tarde apareció un barco. El cañonero estadounidense USS Yorktown se acercó a la isla, después de años de abandono, después del hambre, del escorbuto, de los muertos, del farero, después de todo. El horizonte, por fin, trajo una respuesta.
Las sobrevivientes hicieron señales, desde el barco vieron movimiento, y en esa isla que el mundo había tratado como un punto perdido, encontraron a las últimas personas de la colonia, solamente 4 mujeres y niños, rostros marcados por algo que ningún informe podía contener del todo. Fueron rescatados el 18 de julio de 1917. Duraron alrededor de una década en esa isla. Alicia Rovira, Tirsa Rendón, Altagracia Quirós, Rosalía y 7 menores. 11 sobrevivientes de una comunidad que alguna vez tuvo casas, soldado, familias, una bandera y un faro. Alrededor de 100 personas originalmente. Cuando salieron de Clipperton no solamente dejaron la isla, dejaron una versión de México que ya no existía. Un país los había enviado, otro país los recibió de regreso. Irónicamente, años después, México perdió oficialmente la disputa por Clipperton. Un laudo arbitral decidió que la soberanía correspondía a Francia. Pero esa es una herida distinta. La más profunda, la que duele más, no está en el mapa. Clipperton suele contarse como la historia de una isla perdida, pero eso es bastante poco. Clipperton no fue solo una isla que México perdió, fue una isla donde México abandonó a su gente. Y esa diferencia importa. Una cosa es perder el territorio, y otra muy distinta es abandonar a tu gente. El guano explicó el interés, la soberanía explicó la disputa, la revolución medianamente explica el abandono, pero nada de eso alcanza para explicar lo que pasó ahí adentro. Para eso hay que mirar el faro. Un faro existe para advertir que hay tierra, para orientar, para impedir que otros se pierdan. En Clipperton, el faro terminó iluminando otra cosa, lo fácil que es que toda una comunidad quede fuera del mundo. ¿Cuánto tarda una civilización en desaparecer? No son siglos ni son generaciones. A veces tarda lo que tarda un barco en dejar de llegar. Archivo 42, donde el mapa nunca cuenta toda la historia. No lo dije todo, no me creas nada. Nos escuchamos en el próximo registro.